Llegó la nueva actualización y también algunos cambios ocultos que debes activar. Por ejemplo, salió una configuración que permite disparar de forma independiente algunas armas duales. La interfaz ha cambiado por completo y el sistema de maestrías tiene nuevos rangos. Ahora podrás conseguir 3 armas legendarias en eventos y contenedores. Nuevo golpe de cuchillo, deslizado casi infinito y la nueva arma. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy de madrugada salió la actualización y hoy te voy a compartir los cambios más importantes desde la interfaz que está más complicada hasta las nuevas configuraciones. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego. Ahora sí, pasemos a continuar. Voy a empezar explicando de forma rápida la nueva interfaz, amigos. Arriba a la derecha tenemos un menú con 3 barritas donde está básicamente todo, los clanes, el ranking y también está nuestro refugio. La interfaz también afecta a multijugador, el armero ahora es un cuadro con una mochila y el selector de mapas y modos es diferente. Lo que más te puede llegar a costar, amigo, es el tema de las privadas, entrenamiento, pero para ello solamente le daremos al menú, ya que sí, también aquí hay un menú. En pocas palabras, está mejor optimizado, aunque de primeras te puede llegar a confundir, sobre todo porque uno no está acostumbrado a esto. El que más me gustó sin duda fue el del VR, ya que se configura todo en una misma pantalla, excepto si quieres cambiar el mapa que vas a jugar. 3500 puntos ya no serán suficientes para tener tu arma al máximo. No, amigo, ahora serán 8000 puntos. Esto es una completa locura. Activision se pasó de lanza porque incluso hay un sistema de logros en el cual podemos ver que obtendremos ciertas recompensas por ir completando. Yo no sé quién está tan loco para aspirar a conseguir todo esto. ¿Es que acaso esa gente no tiene chamba? Entre las recompensas se pueden ver marcos, fondos y por supuesto también tarjetas de avatar. Lo único bueno es que ahora puedes elegir cuál modo quieres jugar en el modo liga. No precisamente individual, pero sí por dúos y así evitas el que no te gusta. Van a estar dando 3 armas legendarias, amigos, así es. La primera es la de contenedores y es que la Striker ya se nos va y va a llegar esta nueva que es la MG42. La segunda arma es reciclada, amigos, y es que volverá el evento de Rock and Roll y con ello obviamente se podrá conseguir nuevamente la FFAR1 legendaria. Esto viene bien para la gente que no lo obtuvo en su momento, pero hay una tercera. En el lobby verás un cuadro al lado del correo de tareas. Cuando entramos a las tareas veremos que hay un evento que se llama Academia de Operaciones, en el cual te pide completar tareas demasiado sencillas y con ello conseguir ciertas recompensas. Muy rico y todo hasta que te das cuenta que la legendaria es una reciclada y por tiempo limitado, es la M4 que está en la tienda de intercambio. Ahora te puedes deslizar de forma infinita en COD Mobile. Eso que estás viendo no es ninguna filtración, amigos, es exactamente del juego. De hecho me metí a entrenamiento y lo puse a prueba y sí funciona. Esto tiene que ver con la clase del VR Impulso de Chorro y es que supuestamente los de Activision le iban a hacer cambios, pero en ningún momento mencionan que iba a pasar esto. ¿Eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, que seguramente esto que estás viendo, el deslizado infinito, es un bug y no quiere decir que se vaya a quedar así para siempre. De hecho en el blog oficial nos dicen claramente que el deslizado ha disminuido, pero amigo, ¿cómo va a disminuir esto si se ha aumentado? Ha salido una nueva configuración, amigos, y esto tiene que ver con las armas que tienen opción para ponerse en duales y no todas, solamente algunas con nuevas animaciones. Resulta que con esta nueva configuración podemos hacer que nuestra arma en duales dispare de forma independiente cada mano, pero obviamente ocupamos 2 botones, el disparo izquierdo y el disparo derecho. La verdad no sé hasta qué punto esto sea conveniente, teniendo en cuenta que es una pistola, amigo. Fuera con otra arma creo que merecía un poco más la pena. Aún así se agradece que los Activision saquen opciones interesantes, amigos, y para activarlo deberás irte a tus configuraciones básicas y activar la opción que se llama disparo dual independiente. Si eres de las personas que no tiene activada la cuchilla rápida, te voy a recomendar que lo hagas, amigo, porque han sacado una nueva opción para esa gente que le gusta que el juego se vea un poco más divertido. Cuando actives la opción de cuchilla rápida verás que al acercarte te aparece un cuchillo, pero en lugar de cuchillo vas a ver que vas a pegar con el arma. Lamentablemente no matas de una bala, quiero decir de un golpe, cosa que sí pasa con el cuchillo, así que como te digo, es algo para que se vea divertido, pero no para que sea tan útil. Este tipo de golpe solo está disponible para las armas con las nuevas animaciones, quiere decir que las armas viejas seguirás sacando tu cuchillo de forma normal, solo sería con las armas más nuevas.
Parece ser que el torneo también estará ambientado en la nueva colaboración con Persona 5, ya que en el logo se puede apreciar y por supuesto tendremos un nuevo camuflaje. Yo no sé de qué manera van a implementar la colaboración con el torneo, no tiene básicamente nada de relación, pero bueno, habrá que esperar a ver qué onda con esto. El nuevo camuflaje llevará por nombre Tinte Blanco, amigos, y aquí lo puedes estar viendo, es un camuflaje color lila que la verdad se ve muy bien y es animado. También se espera que llegue un camuflaje de colaboración que llevará por nombre Visiones Fractales, aunque de momento no tenemos la apariencia. Un dato curioso es que el camuflaje del torneo se parece muchísimo al camuflaje que llegó recientemente de Contenedores. Ya se puede probar la nueva arma en el piso de VR, pero también se puede probar obviamente en el campo de entrenamiento en multijugador. La nueva arma es la FS Hurricane y de primeras te digo que vayas sacándole en oro apenas la tengas porque esta será el nuevo meta. ¿Cómo que será el nuevo meta? ¿Te volviste loco? No, amigo, solamente quiero que veas lo rápido que revienta y ten en cuenta que aquí no tiene clase. Además, Activision no es tonto, le va a sacar también su versión mítica y por ello refuerza más la idea de que esta arma estará rotísima y es que pega bastante bien incluso de cadera. No creo que le gane la SO14 porque la otra es con mayor distancia, pero a la VMP sí que le va a hacer competencia porque encima tampoco se mueve nada al estar disparando y lo puedes estar viendo. Otros cambios que supuestamente llegaron son por ejemplo en las iluminaciones del mapa de Shipment, pero amigo, no sé si me quedé ciego o es que no veo ni madres, yo lo veo tal cual como antes. Quiero pensar que el cambio no afecta para gamas pobres, amigos, porque en gráfico medio, como te digo, se ve igual. Algo que sí noté diferente y espero no equivocarme, amigos, es el hit cuando impactas una bala y no revientas. Esas barras blancas se ven más optimizadas. Insisto, es algo que yo noté, pero no estoy completamente seguro, ahí me van a confirmar si realmente es diferente o es igual, el ciego ya soy yo. De igual manera, tampoco es que haga mucho cambio. Activision va a sacar un sistema de maquinitas, amigo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a poder conseguir monedas y con ellas vamos a poder jugar. La idea es que con los minijuegos podamos conseguir recompensas excepcionales que seguramente aparecerán con el reinicio de rangos. De momento no sabemos cuáles son esas recompensas, así que hay que esperar. Esperemos que no sean una excepción como tarjetas de escudo o algo por el estilo. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Recuerden que algunos contenidos se desbloquean el miércoles por la tarde cuando salga el reinicio, así que hay que estar atentos. Mientras tanto hay que ir probando lo que ha salido. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.